A través de la palabra de Dios podemos ver que Dios actúa en los tiempos eternos. Diga conmigo, tiempos eternos. Quiero hablar un poquito de los tiempos eternos. Dios no habita en tiempo. Dios habita en el pasado, estando en el presente y estando en el futuro al mismo tiempo. Dios habita en la eternidad. Y como Él habita en la eternidad, a Él nada lo toma por sorpresa. Él sabe lo que tú estás padeciendo. Él sabe tus batallas. Él sabe tus luchas. Pero sobre todo Él sabe cuál es tu propósito y cuál es tu destino. Y yo quiero decirle a alguien que está peleando y está tratando de avanzar, pero hay una batalla. Dios te dice en esta hora: sigue avanzando. No te detengas, pase lo que pase, no te detengas. Yo creo que el Dios que tuvo con Moisés está contigo y está conmigo. Yo creo que el Dios que tuvo con Abraham está contigo y está conmigo. Yo creo que el Dios que tuvo con Moisés es el Dios que abrió el mar, pero también abrirá el camino a través del desierto por ti. Y yo vengo a hablarle a alguien que tiene proyectos divinos de Dios, pero hay una batalla en los aires. Y uno puede percibir en el mundo espiritual lo que se mueve. Los discípulos caminan con Jesús, caminaron con el Maestro. Pero a pesar de que caminaron con el Maestro, era necesario que el Maestro subiera arriba donde estaba primero. Porque si Él no sube, el Espíritu no desciende. Era necesario que el Espíritu Santo descendiera, el Consolador, tu amigo y el mío, para poder que nosotros con el Espíritu Santo podremos lograr todo. Todo, no importa la batalla que tú tengas, lo vas a lograr todo. Y el Señor comenzó a hablarme del Espíritu Santo, pero comenzó a hablarme del poder del Espíritu. Y como uno percibe el mundo espiritual, el Señor comenzó a hablarme del por qué razón el Señor se queda con sus discípulos y les dice: no se vayan de Jerusalén y esperen la promesa de mi Padre, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Escúchame bien, el Espíritu Santo vino sobre los hombres de Dios para darle poder, para poder vencer al reino de las tinieblas, para poder que los muros caigan, para poder que todo obstáculo en tu vida se derribe a través del poder del Espíritu de Dios. Ay, Dios mío, yo no sé, lo creyeron 4 conmigo acá. Permítame predicarle unos 30 minutos, pero quiero que abra su corazón a esta palabra, porque esta palabra nace en la madrugada con Dios. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 1, por favor. Y cuando tenga Hechos capítulo 1, dígame amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el capítulo 1, verso 4 en adelante. Leyendo y dándole gloria a los 3 grandes del cielo: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estando juntos le mandó, en el verso 4 dice: estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén. Era imperativo, era importante que ellos no se fueran de Jerusalén, porque ya el Señor sabía que era ahí donde iba a descender el poder. La tierra está llena de la gloria de Dios, pero no en todo lugar se manifiesta su gloria. La gloria se manifiesta donde Él es revelado en espíritu y en verdad. Entonces dice: les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Diga conmigo, promesa. Y toda promesa de Dios se cumple. Y dice la Biblia: la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Diga conmigo, le dio un tiempo. Dentro de no muchos días. No le dijo el otro año, no le dijo en el 2025, no le dijo el 2026, le dijo dentro de pocos días. Dentro de pocos días tus circunstancias van a cambiar a favor tuyo. Dentro de pocos días las circunstancias que tú estás viviendo van a cambiar en pocos días. Mira, yo estoy profetizando algo. El que lo cree, levante su mano.
Dentro de pocos días las circunstancias van a cambiar a favor tuyo. Porque yo veo batallas en los aires, pero veo la mano del poder de Dios sobre ti. Dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ay, Dios mío, el ser humano quiere saber todo, pero el Señor le da una respuesta a sus discípulos. Era lógico querer saber cuál era el tiempo, pero el Señor lo hace en su tiempo y no en el tuyo. Muchas veces cuando Dios trabaja en su tiempo, el hombre quiere que Dios trabaje en el de él. Pero el problema más grande del hombre es que si Dios trabaja en tu tiempo, la obra de Dios no se realiza en el pleroma de Dios. Dios necesita interferir, interrumpir en su pleroma, en decirte: mira, llegó el tiempo mío, ya pasó tu tiempo. No, lo creyeron 4 conmigo. Dice, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo: poder. Dígale una vez más: poder. Una tercera vez más: poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las cosas que Dios hace con sus discípulos es que le dice que les va a dar poder. Ahora diga conmigo: el dunamis de Dios. Dígalo de nuevo, el tema del mensaje hoy es el dunamis de Dios. ¿Por qué era importante que los discípulos recibieran el poder? Hay 2 grandes poderes, pero de Dios es el poder. El mundo sobrenatural se mueve de 2 formas: de forma oculta y de forma revelada de Dios. Por eso es que te va a ver que los brujos se mueven en el mundo espiritual sobrenatural diabólicamente, pero los hombres de Dios se mueven en el mundo espiritual sobrenatural bajo la dimensión del Espíritu. Diga conmigo: el dunamis de Dios. Escudriñando un poquito la palabra dunamis, comencé a estudiarla. La palabra dunamis significa poder. Diga conmigo en el griego: poder. Diga conmigo: fuerza. Diga conmigo: potencia. Es algo que viene al hombre, que viene del cielo y no es del hombre. Viene de Dios para ti. Es un regalo de Dios, porque el poder es de Dios. Entonces lo que hace Dios es que agarra a sus apóstoles y les da poder. Dunamis de Dios. Ninguna persona se puede enfrentar al mundo de las tinieblas si el dunamis de Dios no está con él. Escuche bien. Jesucristo comenzó a darle vuelta a la llave. ¿Cuál era la vuelta? Jesucristo predicaba, enseñaba y echaba fuera demonios. Comenzó a manifestar el poder de Dios. En algunas ocasiones Jesús sentándose les enseñaba. Otras veces Jesús predicaba. Una de las cosas de Dios era que lo movía a él era la compasión, porque veía al pueblo como ovejas que no tenían pastor. Ellos caminan 3 años con sus discípulos. Jesús le da autoridad, pero necesitaban una autoridad que se le metiera adentro. No es lo mismo que tú le entregues la llave de tu casa a una persona. En ese momento la persona es encargada de tu casa, pero el dueño eres tú. Jesucristo le da poder a ellos, un poder delegado, pero ahora Jesucristo necesita que el Espíritu se le meta adentro. Ay, Dios mío. Jesucristo comienza a darle vuelta a la llave. Jesucristo comienza a predicar y comienza a afectar el reino de las tinieblas a través del reino de la luz. Jesucristo comenzó a operar en el poder, pero ¿cuándo operó en el poder? Lucas 4:1 dice la Biblia que Jesús fue lleno, pero en Lucas 4:14 caminó en el poder. No es lo mismo estar lleno que caminar en el poder del Espíritu. Antes de que Jesús fuera a caminar en el poder, pasó 40 días en el desierto, que es lo que nadie quiere. La gente quiere el poder, pero se quiere saltar el desierto. Y una de las cosas que el Señor hace intencionalmente es que lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo.
Satanás no pasa la tentación, pero viene uno que va a pasar toda tentación como hombre y va a superar todo obstáculo en la tierra para decirte a ti y a mí: así como yo he vencido, vosotros también venceréis. Dele palma al Rey, bendito el Cordero. Ahora, la palabra poder tiene que ver con la fuerza, la capacidad para llevar a cabo cualquier cosa. Cualquier cosa. Si hay alguien al que el mundo de las tinieblas le teme, es a un hombre lleno del poder y la presencia de Dios. El enemigo sabe cuando una persona lee la Biblia y diga conocimiento. Pero otra cosa es cuando una persona lee la Biblia reveladamente por el Espíritu. La Biblia se hizo libro, pero el verbo se hizo carne. ¿Alguien está aquí conmigo? El Señor comienza a operar y va a delegarle algo a los discípulos, y es el poder. Cuando comencé a ver el poder de Dios, me di cuenta que el poder de Dios es la manifestación eterna del Espíritu. El Señor no tiene oponente. Ay, yo no sé. Voy a decirlo por acá. El Señor no tiene oponente y tampoco tiene contrincante. Escúcheme bien. El Señor lo que te está diciendo a ti es que Él, como semejante, procuró llenarte antes de la fundación del mundo. Tal vez tu cuerpo viene de una relación en la tierra, pero tu espíritu viene de la eternidad de Dios. Cuando el Señor dice en Efesios 1, 2 y 3 que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea que tú y yo somos más viejos que el sol. No, yo le voy a volar la cabeza, voy a romper estructuras hoy. La Biblia dice que Él nos escogió en Él, y cuando Él hizo la creación, la creó por Él. No es lo mismo por que en. Cuando habla de por, habla de afuera, pero cuando habla de Él, habla de adentro. Cuando el Señor toma a Adán y sopló en su nariz aliento de vida, lo que el Señor sopló en Adán fue alma y espíritu, eternidad y gloria. No, dele palma al Rey, que siento revelación del Espíritu. Por eso es que la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que alcance el hombre a entender. Dentro del hombre hay códigos escritos por el dedo de Dios. Si yo logro descubrir para qué nací, el enemigo será un derrotado. Si yo logro entender en el Espíritu para qué yo nací, el enemigo será un derrotado. Dios mío, siento revelación de Dios arriba. Dios me revela un principio y comenzó a revelarme algo. Cuando el ser humano ignora una verdad divina, el enemigo toma cautiva esa área de tu ignorancia. Pero cuando el Espíritu viene sobre ti, te revela lo profundo, lo alto, lo porvenir, todo te lo revela. Y entonces tú tomas acceso a esa área que antes tú no entendías, pero ahora se te reveló. El enemigo será un derrotado. Y el Señor me dijo que una de las cosas que hizo Jesús, peleó a un nivel territorial con el enemigo. Cada lugar que Jesús pisó transformó en la atmósfera. Jesús, cuando fue a Gadara, fue a afectar a Gadara. Dios mío, no, dele palma, que yo siento algo en el Espíritu acá. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios son trastornadores de reinos. No es lo mismo que llegue una persona creyente que llegue un transformador. Dios mío, recoge eso, que no lo voy a recoger yo, que siento a Dios aquí. Una de las cosas que hace el hombre de Dios es que donde él llega afecta la atmósfera. Nótese que Jesús está en la barca y se le levanta una tempestad, pero Jesús no había pisado Gadara. ¿Por qué se levantó la tempestad? Porque en el mundo de los espíritus reconocen a un espíritu. Jesús estaba tranquilo durmiendo. La barca se hundía, los vientos eran contrarios. Él va camino a Gadara. En el mundo espiritual reconocían la autoridad de Dios. Los discípulos lo despiertan. Jesús está tranquilamente durmiendo.
Yo creo que él estaba peleando en el mundo espiritual. Y yo creo que algo estaba ocurriendo en los aires. Cuando él se levantó, Jesús lo mira a todos. Y Jesús dijo: viento, cállate. Y le habla a los vientos y le habla al mar. Y se hizo grande bonanza. Llegan a Gadara. Cuando llega a Gadara, lo primero que se encuentra es que viene un hombre corriendo endemoniado. Y le dice: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Alguien está aquí? Porque en el mundo espiritual lo que portaba Jesús era una gloria 100% hombre, pero también 100% Dios. Él necesita llegar a Gadara. Él necesita afectar esa atmósfera. Cada persona que tuvo un encuentro con Jesús, su vida le cambió. Su vida le cambió. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un hombre que portas el dunamis de Dios, donde tú vayas las cosas cambian. Donde tú converses, las conversaciones cambian. Donde tú mires, hay palabra de Jehová. Donde tú levantes tu mano, hay poder de Dios. Alguien diga conmigo aleluya. Alguien diga conmigo gloria a Dios. Quiero que le digas al que está a tu lado el dunamis de Dios. Díselo creyendo que yo siento algo en los aires. Llega el momento que ahora Jesús va donde está el endemoniado gadareno. Va a él y le dice: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y le rogaba que lo echases en los cerdos. ¿Cuántos demonios tenía un hombre? Miles de demonios habían en un solo hombre. Ahora, ¿por qué cuando Jesús lo libera, por qué Jesús no permite que él siga con él? Porque al cambiarte Dios a ti, cambia la atmósfera que hay tras de ti. ¿Está conmigo acá? Y Jesús le hace una gran pregunta: ¿cómo te llamas? Hay una guerra de dos reinos. El hombre mora en el mundo espiritual de las tinieblas y Jesús mora en el mundo espiritual de la luz. ¿Cómo te llamas? Le dice: me llamo Legión porque somos muchos. El Señor sabe que es Legión. Nadie le echa cuento, Él lo sabe todo. Pero le está preguntando delante de sus discípulos y delante de sus apóstoles, para que Él vean que Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bendito el Cordero. Y Jesús lo envía a los cerdos y los cerdos se despeñaron. La empresa de cerdos quebró. Ay, Dios mío, levante su mano, que hay empresas que Dios tiene que quebrar para que nazca algo nuevo. La empresa de los cerdos quebró. El Señor habla en los mandamientos que los hombres de Dios no debían tener cerdos porque eran animales inmundos. ¿Qué hacía una empresa de cerdos en Gadara? La empresa quebró. Y la gente se molestaron en aquella región y le decían que se fueran de su contorno. El hombre se cambia su imagen. Dice que rompía las cadenas, se tiraba en el fuego. Pero llegó el hombre que te puede liberar de las cadenas. Llegó el hombre que te puede liberar del fuego. Llegó el hombre que puede cambiar tu vida. Llegó el hombre que puede cambiar la atmósfera. Llegó el hombre que puede cambiar todo tu entorno. Se llama Jesús de Nazaret. Cuando el hombre cambia su vida, entonces quiere seguir al maestro. Y el maestro le dice: no, tú no me puedes seguir. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y desde aquel momento, ese gadareno, que era conocido como el endemoniado, que la gente le tenía temor, se volvió en el más grande predicador de Gadara. Comenzó a predicar el poder de Dios. Comenzó a predicar y dar testimonio de la atadura que él tuvo por tantos años. Pero vino uno a liberarlo. El único que tiene el poder para liberar se llama Jesús, porque en Él mora toda la plenitud de Dios. ¿Alguien está conmigo acá? Diga conmigo el dunamis de Dios. Diga conmigo el dunamis de Dios. El Señor comenzó a hablarme del dunamis. Comenzó a proyectarme de que hay dos palabras: una dunamis y la otra exousia. Una da un fundamento de poder, pero el dunamis de Dios te catapulta a algo mayor. El Señor está con sus discípulos, agarra 12 discípulos. Lucas capítulo 9 verso 1. Diga conmigo Lucas. En el capítulo 9 versículo 1 dice: escogiendo a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad
sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. No solamente le da poder, sino que también le da autoridad. No es lo mismo el poder que la autoridad. El Señor necesita darte poder, pero necesita también darte autoridad. Escuche bien esto. Cuando el Señor está siendo tentado en el desierto, el Señor le responde al enemigo, porque una de las cosas que va a hacer el enemigo es tratar de probar tu identidad como hijo de Dios, para ver si tú tienes o no tienes el ADN de Dios. Si tú tienes el ADN de Dios, los códigos genéticos de tu padre están contigo. No, demasiado rápido. Cuando tú tienes el ADN de Dios, los códigos genéticos de tu padre los tienes tú. Tú tienes la capacidad de entender como entiende Dios. Tú tienes la capacidad de ver como ve Dios. Mira, y cuando la gente andaba con Jesús, si había algo que motivaba a Jesús o algo que lo movía, era la compasión. Una mujer con flujo de sangre, 12 años, ella dijo, si tan siquiera tocara el borde de su manto. Había sido desahuciada por los médicos. Una mujer con 12 años botando flujo, ya estuviera muerta. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué ella no se murió? Y el Señor me dijo, porque había un testimonio por delante de toda la humanidad, y todas las generaciones leerían que yo hice un milagro en ella. Ella no tenía poder. La mujer de flujo de sangre, lo voy a decir de nuevo, la mujer de flujo de sangre no tenía poder. Porque si ella tuviera el poder, ella hubiera sido sanada. Ella tenía fe para operar en el poder. Si hay algo que atrae el poder de Dios, es tu fe. Cuando una persona se mueve bajo la lógica y la razón, no puede operar en el poder. Los fariseos criticaban a Jesús porque ellos no operaban en el poder, ellos operaban en la teología. Lo digo de nuevo, la teología no es mala, siempre guiada por el Espíritu Santo. Satanás es teólogo, conoce la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero no tiene revelación de Dios. El único que tiene revelación son todos aquellos que tienen el poder, el dunamis y el Espíritu Santo dentro de ellos para revelar los códigos de Dios. La mujer dijo, wow, 12 años, si tan siquiera tocara el borde de su manto, yo seré sana. Ella sabía que había algo en él. La Biblia dice en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La mujer dice, wow, si este hombre hace estos milagros, ella me la voy a rifar. Ella se arriesgó su vida porque era una mujer afrentada y era una mujer inmunda porque tenía flujo de sangre. Según la ley en Levítico, Éxodo, una mujer inmunda tenía que pasar un rito de purificación por 7 días y después era limpia. Pero esta mujer andaba 24/7 inmunda. Pero llega aquel que puede cambiar la inmundicia de una mujer en una mujer libre, sana, bajo el poder. Hay cosas que la Biblia no describe, pero yo creo que después de este milagro, ella se casó. Me voy a meter en una película, la Biblia no lo dice, pero yo creo que Dios hace cosas y deja baches para que tú y yo para que tú entiendas que todo aquel que tiene un encuentro con Cristo, su vida cambia. Dice la Biblia que la mujer fue donde estaba la gran multitud apretando a Jesús. Lo apretaba y ella dijo, si yo logro tocar el borde, si yo logro tocar el borde de los mandamientos de Dios, si yo logro cambiar mi corazón a las leyes de Dios, si yo tocara el borde de ese manto, algo poderoso va a ocurrir en mí. Dice la Biblia que la multitud apretaba a Jesús, miles de personas lo rodeaban. Y dice la Biblia que ella logra tocar el borde del manto y Jesús se detuvo, porque si hay algo que detiene a Dios es cuando tú sacas el poder de Él. Ay, Dios mío, pero el poder de Jesús no se saca por conocimiento humano, se saca por revelación y por fe. Tu fe saca el poder de Dios. Cuando tú pones una demanda sobre Dios, Dios responde. Jesús se detuvo. Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he sentido que de mí ha salido poder. Dunamis, dinamita, explosivo, explosión, potencia, fuerza ha salido de mí. No sé cuántos están conmigo acá. Yo veo a la gente con cara de guanajo, me están mirando raro, o están recibiendo, o le estoy volando la cabeza. Pero yo necesito que usted entienda lo que le estoy soltando. Es mucha revelación, pero necesito que usted se agarre de eso. Jesús dijo, alguien me ha tocado. Los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, mira la gran multitud, todos te aprietan. Y Jesús dijo, no, escucha bien, I'm sorry, alguien me ha tocado porque he sentido que de mí ha salido poder. Escuche esto que le voy a soltar y levante su mano.
Las multitudes apretaban y tocaban a Jesús. Y el Señor me habló y me dijo: no todo el que me toca saca el poder de mí, sino aquel cuya revelación está en él para tocar. Ay, Dios mío, Dios mío. Alguien le dé palma al Rey, por favor, que siento los ríos de Dios. Diga conmigo el dunami de Dios. Jesús dijo: alguien me ha tocado. Todos te aprietan, Señor. En pocas palabras, hay gente que te ha tocado, normal. Son miles los que nos rodean. Jesús dijo: no, hay alguien que me tocó. Y la mujer temblando le dijo que ella había sido. Y el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Cómo es posible que una mujer, escúcheme bien que yo quiero meterlo en esto, cómo es posible que una mujer con flujo de sangre 12 años tocó solamente el borde de su manto, no lo tocó a él? El Señor me dijo: te voy a soltar algo. Es que la fe opera en dimensiones y la unción opera en niveles. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay una traducción que me voló la cabeza. Hay una traducción de una Biblia que tiene más de 21 traducciones, pero me quedo con una. Y dice así: la fe es la realidad existente de una verdad materializada. Tu realidad no es tu verdad. Pero ¿qué es la fe? Diga conmigo, ¿qué es? Diga lo que es. La fe es la capacidad de creer a Dios sin razonar. La razón muchas veces hace un impedimento para obtener tu milagro. Por eso es que Pablo dice: la locura de la predicación. Porque en la locura es donde Dios le gusta gente loca. Cuando esta mujer tocó el borde de su manto, sacó el poder. Yo quiero hablarle a alguien que tiene que sacar el poder de Dios. No a través de tu lógica, no a través de tu razón, sino a través de tu fe. Cuando usted vino la primera vez aquí, habían cosas que usted no entendía, pero se está materializando algo en los aires. Hay cosas que Dios está trayendo a la existencia. ¿Por qué? Porque a Dios le place, porque Él es soberano, a Él nada lo detiene. ¿Está conmigo acá? Diga conmigo aleluya. Diga conmigo gloria a Dios. Diga conmigo el poder de Dios. Yo quiero hablar sobre el poder de Dios, porque la Biblia habla de que el poder de Dios, escuche bien, cuando Timoteo se está enfriando, el apóstol Pablo le dice: aviva el don de fuego que hay en ti. Pero dice: por la imposición de mis manos. Las manos son transmisoras de cosas buenas y de cosas malas. ¿Está conmigo? Pablo le está diciendo: un apóstol tiene los 5 ministerios. Un apóstol es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y tiene los 9 dones. Un evangelio sin manifestación es pura religión. Yo puedo hablar mucho de Dios, pero Dios se tiene que manifestar. Yo puedo hablar del poder de Dios, pero Dios tiene que manifestar su poder. Yo puedo hablar mucho de Biblia, pero tengo que vivir lo que dice la Biblia. Yo puedo hablar del dunami de Dios sin conocer el dunami de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo te revela quién es Él, te voy a soltar una revelación y si tú la agarras llega lejos. Escucha esto. En Mateo capítulo 16, versos 17 en adelante, el Señor hace una gran pregunta a sus discípulos. Y le hacen la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta de ellos era enfática. Algunos dicen que eres Juan, otros Jeremías o algunos de los profetas. Ahora Jesús se va directamente al corazón de ellos. Pero ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Nadie se atrevió a hablar, solamente uno que estaba loco, Pedro. Y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor dice: wow, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo que tú ates en la tierra, yo lo ato en los cielos, y lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en los cielos. Dele palma al Rey, por favor. Diga conmigo el dunami de Dios. Lo que más me llama la atención es que cuando el Señor le va a hablar a Pedro, no le dice Pedro, sino Simón. La palabra o el nombre Simón significa palmera que se mueve.
Por eso es que cuando él lo conoce por primera vez, habiéndolo conocido antes de la fundación del mundo, y él está pescando pescado. Usted sabe cómo huele un hombre que pesca pescado. Usted sabe, usted ha ido al mercado y ha sentido el pescado. Usted puede ver un hombre que se va a mar y trata con los pescados. ¿A qué huele? A pescado. Y el Señor lo mira y le dice: ya no te vas a llamar más Simón, sino Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir roca pequeña. Cuando el Señor oye la revelación de él, le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, palmera que se mueve, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Cuando tú sabes quién es Dios, Dios te revela quién tú eres. No, usted tiene que entender esto. Cuando tú sabes quién es Dios, Dios te revela quién tú eres. Pedro se le está revelando que él es el Cristo. No es lo mismo Jesús que Cristo. Jesús de Nazaret es el Salvador, pero el Cristo era el que iba a morir en la cruz, iba a resucitar de los muertos. La Biblia dice en Apocalipsis que él se entregó antes. Ahora Pedro le está soltando un rema terrible. Le está diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: yo también te digo que tú eres Cefas. Ahora, ¿qué ocurrió con esta palabra? Fue distorsionada a través de los tiempos. Lo que el Señor le estaba diciendo era esto: por esa revelación que tú acabas de tener de mí, yo voy a edificar mi iglesia sobre la revelación. Y sobre esa revelación yo la voy a edificar. La palabra revelación en el original es la palabra apocalupto. Diga conmigo: apocalupto. La misma palabra de Apocalipsis. Por eso alguna Biblia usted la va a leer y dice revelación. Es lo mismo, apocalupto. Pero ¿qué significa apocalupto? Yo mandé un mensaje ayer o antes de ayer, estos días. Apocalupto significa quitar un velo y descubrir una verdad. Sobre esta revelación, apocalupto, sobre esta verdad revelada. ¿Está conmigo hasta ahora? ¿Me sigue? Dele palma al Rey, por favor. Me quedan 5 minutos. ¿Sigo paro? No, sigo paro. Voy a seguir. Usted lo pidió. Anote lo que le estoy dando, por favor, que esto es material bélico. Ahora mire esto. El poder de Dios, o sea, es el poder del Espíritu de Dios, y en el cual no puede haber separación uno de otro. Si usted lee la Biblia en Génesis capítulo 1 verso 1, dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios nunca ha dejado de moverse. Porque si Él deja de moverse, deja de establecer y deja de crear. El Espíritu Santo siempre ha estado en todos los tiempos, pero es conocido como el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. ¿Está conmigo acá? Él tiene muchos nombres, pero es un solo personaje. Y cuando Él se revela la vida de un hombre y Él entra dentro de ti, entonces comienza a caminar en un nivel contigo revelado. Pero ¿qué activa la revelación? Diga conmigo, ¿qué la activa? Tu tiempo de intimidad con Dios. En el tiempo de intimidad se te revela algo a ti. Ejemplo, el propósito. Porque al principio uno no lo conoce. Al principio uno está como navegando en una bicicleta sobre el agua, pero como que no avanza, hasta que llega el momento que Dios te va a poner en los lugares correctos, para que entiendas la revelación de cómo Dios trata con la persona. Y lo que tienes dentro de ti, Dios quiere sacarlo a la luz y revelarlo a ti y a tus generaciones. No solamente Dios quiere que nosotros seamos salvos, sino que nuestra generación conozca al Dios verdadero. ¿Está conmigo? Cuando nosotros, mira, hay algo que tenemos que entender. Nosotros decimos, tenemos que buscar a Dios, pero Dios es el que nos halla. En el Salmo 89:20 dice: hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. El que lo halló fue Dios, el que lo ungió fue Dios. En Lucas 4:18 el Señor hablando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido. Escuche bien, la unción no tiene que ver contigo. La unción tiene que ver con el pueblo. La unción no es para fines personales. La unción tiene que ver para liberar al cautivo, al que está oprimido, al que está endemoniado, al que está enfermo. La unción tiene que ver con la liberación. Escuche bien y termino acá. La unción es el aceite de Dios dado al creyente para hacer la obra de Dios en la tierra. Lo digo de nuevo. La unción de Dios es el aceite de Dios dado al creyente para hacer la obra de Dios en la tierra. La fe es la capacidad de creer a Dios sin razonar. La gloria es la presencia manifestada de Dios. Hay tres dimensiones: la fe, la unción y la gloria. Los dones del Espíritu Santo son para tocar a una persona. La unción es para tocar multitudes y la gloria es para tocar continentes, y Dios te quiere llevar a un nivel de gloria. En el cielo no hay unción. Ya volé la cabeza. En el cielo hay gloria. En Isaías capítulo 10 verso 27 dice la Biblia que el yugo se pudrirá a causa de la unción. No hay otra manera que los yugos se pudran sino a causa de la unción. Adán no vivía bajo la unción, vivía bajo la gloria. Adán vivía en una dimensión soberana de Dios, totalmente sobrenatural. Adán nunca en la Biblia parece que le dio fiebre ni dolor de cabeza. Ay, alma. Porque en los niveles de gloria es donde habita Dios. Dese cuenta que cuando la palabra gloria aparece en la Biblia es porque Dios va a manifestar algo. Se lo voy a soltar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 1. Dice la Biblia que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y los sacerdotes no podían ministrar a causa de la gloria de Jehová. Los que ministraban eran los sacerdotes, pero los sacerdotes estaban siendo ministrados por la gloria. No es lo mismo que Dios utilice un hombre en la unción que te utilice en la gloria. En la unción trabajas tú, en la gloria trabaja Dios.